Mira, lo primero que debo decir es que me parece que la presidenta lo hizo muy bien, lo hizo ahora sí que con una gran dignidad, iba vestida con mucho, como es ella, que es Ujú. como muy sencilla, muy limpio su vestido, con el morado que además es el representativo ahorita de todo el tema de las mujeres y del hecho de que sea una mujer la que está en la presidencia. Me parece que entró eh, perfectamente bien plantada, cómo agarra la bandera, las arengas. Me llamó mucho la atención, fíjate que a mí más que los nombres a los que hizo referencia, por supuesto mencionó a las mujeres indígenas, porque se supone que este es el año de la mujer indígena. Pero lo que más me llamó la atención fue el énfasis en Viva México, soberano y autónomo. El hecho de hacer tanto énfasis en la parte de la soberanía y del hecho de que ante las presiones que tenemos con Estados Unidos en este momento, me parece que estaba, casi te diría que ahí es donde yo sentí el énfasis que ella estaba poniendo. Creo además que estaba como viendo al frente, te diría, sentí una presidenta que todavía no acaba de soltarse Ujú. y que está pues dando una batalla que además lo sabemos, muy importante por estabilizar al país. Es un momento muy complejo, tanto internamente como por fuera. O sea, tanto con Estados Unidos y con el resto del mundo. Y desde ahí creo que esta manera como estaba, como parecía que estaba entreagarrada de la campana y por otro lado de la bandera, con una como gran tensión. No sé si lo percibiste igual, Sí. pero me parecía que estaba muy tensa y manteniendo su mirada al frente como impávida, como de a mí no me mueven de aquí, ¿sabes? En un entorno donde sabemos que es una presidenta que la verdad desde adentro del país y desde afuera está al acecho. Y le pusieron un gabinete que al principio pues no era de ella, Ujú. ha tenido que ir agarrando las riendas del país con restricciones económicas muy importantes y esa firmeza es la que me transmitió ayer en su grito de la independencia. Totalmente, Alejandra. Qué bueno que haces ese análisis porque ha vivido en este prácticamente año momentos complicados, momentos de mucho escrutinio, momentos en donde la vida política, tanto interna como externa, no han sido de los mejores que ha tenido, sobre todo después del paquete y el gran compromiso, el gran reto o los grandes retos que ella heredó. Pero aún así, y con lo nervioso que, o lo nerviosa que se vio al principio, con lo que esto representaba, me parece que pues lo hizo bastante bien. Pero, ¿qué opinas también sobre el hecho de que por primera vez la abanderada, también pues quienes la acompañaron fueran absolutamente todas mujeres del heroico cuerpo militar de nuestro país? Y esto, pues quiero pensar que da un mensaje claro. ¿Cuál es el mensaje que tú consideras que dio a partir también de esta postura? Pues me parece que es esta postura del llegamos todas, que ella siempre reitera en sus discursos y de manera recurrente hace mención al llegamos todas, donde no nada más es la mujer en la presidencia, sino en todos los puestos relevantes, en secretarías, en subsecretarías, ha venido impulsando el rol de mujeres, todas muy talentosas. Si te acuerdas, hace todavía, yo creo que ni un mes, finalmente nombró a la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, que es un puesto clave dentro de la Secretaría de Hacienda, y también fue una mujer, que es Mari Carmen Monilla. Entonces el hecho de poner a puras mujeres cadetes, pues es mandar el mismo señal, es como mandar este mismo mensaje de todas nosotras estamos a cargo y estamos mandando. Siempre en los discursos feministas te decían, a ver, ¿por qué antes podían haber puros hombres y no se hablaba de discriminación y ahora, pues para que realmente tengas un gobierno de mujeres, tienen que estar todas a cargo? Y es como este mensaje que está tratando de mandar de por todos lados, está dándole prioridad al rol de la mujer. Lo cual me parece muy valioso, Ujú. me parece que además está realmente logrando que se haga un cambio, que se genere
un quiebre en estos famosos techos de cristal que impedían que las mujeres subieran a partir de cierto rango. Creo que ese es el mensaje y que ella de manera muy firme está mandando en los puntos más sutiles, ¿no? Totalmente, Alejandra. Ahora, si volteamos a otras latitudes, también no sé cómo veas que en otros países el discurso antifeminista, el discurso anti-woke está pues tomando cada vez más adeptos, pero aquí en nuestro país no. Ella ha defendido muy bien su postura en favor de las mujeres. ¿Consideras que esto en nuestro país se ve distinto que en otros lugares, sobre todo por la situación y la condición en la que estamos viviendo actualmente? A ver, me parece que eso en México, lo que pasa es que llegamos muy tarde. Ujú. Es decir, México empezó realmente a impulsar y abrirle espacios a las mujeres. Casi te diría que este sexenio, el sexenio pasado fue terrible contra las mujeres. López Obrador decía que las respetaba, pero en todos los sentidos era un presidente muy humillante con las mujeres, era humillante con sus secretarias de Estado. Te diría humillante hasta con su candidata. Seguramente recuerdas esas fotos donde aparecía poniéndole la mano a Claudia Sheinbaum como en el cuello y como siempre como tratando de agacharla, ¿sabes? Y desde ahí me parece que Claudia Sheinbaum lo que está impulsando es el rol digno de la mujer y donde realmente le está abriendo espacios, porque los espacios del sexenio pasado pues fuera del el rol de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y había un par de secretarias y te diría las que realmente operaban eran las que menos reflectores tenían, como Rosa Isela, que hoy es secretaria de Gobernación. Pero López Obrador era muy macho en ese sentido. Entonces Ujú. creo que en muchos países, ni siquiera muchos países, es en Estados Unidos donde está habiendo una especie de retroceso principalmente por el tipo de personalidad de Trump y también porque Estados Unidos lo llevó al extremo y lo llevó a tal límite que hay una especie de contrarrespuesta a ese tipo de posicionamientos donde no nada más era para las mujeres, sino ya la gente podía decidir si quería ser perro, si quería ser animal, si quería. Entonces empezaron a cambiar el lenguaje, empezaron a impedir la libertad de cátedra porque no se podía estudiar a determinados autores por el riesgo de que dijeran que ese autor había sido antifeminista o racista. Entonces, creo que ese es el movimiento que en este momento está teniendo un retroceso, pero de nuevo, en el caso mexicano, México llegó tarde y la presidenta pues manda muchas señales con este tipo de detalles como dónde pone mujeres, acá eran las mujeres cadetas o cadetes, todavía en sus políticas me parece que falta mucho. El tema de feminicidios en México, una cosa es que se hable menos, otra cosa es que esté resuelto. Si te acuerdas, el sexenio pasado el tema de violencia contra la mujer era recurrente, el presidente simplemente hacía caso omiso y ahora a mí me da la impresión de que más bien quisieron sacar el tema de la agenda pública o la agenda pública está tan cargada con otro tipo de problemas como la violencia en general, como es la crisis que está viviendo Culiacán o pues el acecho al que estamos con Estados Unidos, que está obligándonos a limpiar la casa, y la presidenta en este momento y los medios, todos, estamos volcados a entender y a visualizar dónde está el entramado político al que está sujeto la presidenta, porque no es poca cosa. Y Ujú. ahorita que se destapó el tema del huachicoleo fiscal y que hay una crisis con la Marina, pues es delicadísimo. Desde el analista, pues lo vemos como, ah, ya le pegó a uno, le pegó a otro, pero todos sabemos lo que implica un golpe al ejército y lo que internamente dentro digamos, tanto en las huestes de Morena como del Estado mismo, esto simbra mucho al Estado y puede generar movimientos muy delicados.
que ella está tratando de contener. Entonces el tema feminista de la agenda pública está fuera, y lo que hace es mandar este tipo de señales que me parecen muy loables y por lo menos es una manera de decir el tema no está completamente fuera de la agenda, ¿no? Claro, déjame ir un poco más profundo ya que estás tocando el tema, Alejandra, sobre pues el antecedente que en algún momento vimos en cada uno de los gritos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que pues de alguna manera él también se mostraba sobrio, austero, no tenía muchos invitados, la presidenta hace lo mismo en este caso, pero cuando hablamos del significado de tres conceptos, de tres palabras: libertad, democracia, justicia, con la situación que estamos viviendo, con la Suprema Corte de Justicia, con la democracia, pues también en un vilo, con la libertad, que cada vez hay menos, sobre todo para los medios de comunicación. Ella usó estas tres palabras: viva la justicia, viva la democracia, viva la libertad. ¿Consideras que esto es un mensaje que está pegado a también lo que hizo en su momento López Obrador y que no lo respetó nunca porque desafortunadamente heredó un país lleno de violencia, con muy pocas libertades, con muy pocas condiciones para la justicia, como te digo, sobre todo ahora con el aspecto de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué aspecto vemos en este sentido, más allá de que grite estos temas y estos significados tan importantes? ¿Los consideras de dientes para afuera? ¿Los consideras que son como algo que tiene que decir o verdaderamente los está respaldando, Alejandra? A ver, me parece muy difícil. Es difícil saber cómo piensa, qué es lo que está pasando en su mente. Eh, los, los pone de frente porque son los temas que sabe que están más en vilo y que son justo los que está atacando de manera más profunda. El tema de la libertad, tú lo mencionas respecto a los medios de comunicación, pero en realidad las iniciativas, hoy leyes, que ella mandó al Congreso, y eso sí son iniciativas de ella, y que generan una absoluta restricción de la libertad de los mexicanos, no nada más de los medios, sino de todos los ciudadanos. Porque la combinación de la ley de la Guardia Nacional con la Ley General de Inteligencia Nacional y con la Ley de Seguridad, básicamente lo que hacen es hacer un mecanismo para apropiarse de toda la información, de todos los movimientos de todos los mexicanos. Entonces, ¿cuál libertad? Ujú, Porque no ujú. hay ninguna herramienta para impedir que el Estado te ataque o se entere de qué estás haciendo. Y además, la ley establece que toda esa información puede usarse como prueba para, en caso de un juicio, el Estado pueda ir en contra del ciudadano. Y, como bien dices, hacer referencia a la justicia en este contexto donde te están limitando la libertad, pero donde además te pusieron una corte que es una tomada de pelo. Es Ujú. decir, los jueces no están pudiendo ni siquiera generar las audiencias porque no saben hacerlo. Entonces tienes una bola de jueces, la mayoría novatos, que ni saben cómo se juzgan, ni saben a quién le deben el trabajo, ni sabemos ellos a quién le deben la chamba. Pero donde además la Suprema Corte ya no está ahí para defender los derechos humanos, ni Ujú. para defender los derechos de los ciudadanos, ni mucho menos para protegerte en caso de un abuso del Estado, que básicamente ese era el rol más importante de la Suprema Corte. Entonces, pues hoy, si hay un abuso del Estado en tu contra, que puede ser desde un policía en la calle hasta si te quitan una licitación o hay cualquier, digamos, decisión abrupta del Estado, ya las del SAT ni te las digo, ¿no? Donde obviamente no hay manera que la Corte vaya a fallar a favor de un ciudadano y en contra del Estado. Es una Corte que está completamente sometida al Poder Ejecutivo. Entonces, pues habla de justicia. Yo lo leí, a mí me pareció casi ofensivo, te diría. Claro. Y lo leí como, no, es este formato muy de la 4T, donde tienen los principios rectores y tienen estos principios básicos que son lo que vende ante el público, pero son exactamente lo que ellos han eliminado para poder controlar y tener el control absoluto del poder. Y con la democracia pasa lo mismo. Es decir,
los tiempos de la democracia ya se acabaron, ya el INE no es un órgano autónomo, ahora le van a recortar todavía más los recursos y del Tribunal Electoral, pues ni hablamos, o sea, ese se volvió, los argumentos del Tribunal Electoral se volvieron completamente ridículos en la forma como hacen sus mayoriteos para perdonar todos los fraudes que Morena ha venido cometiendo en estos pocos años que lleva en el poder. Entonces, pues ahí lo suelta como principios o como estos valores que supuestamente se defienden desde Palacio Nacional, pero me parece que si nos regresamos a las arengas, los nombres a los que hizo referencia pues son algunos que son los de siempre, Ujú. ¿no? Hidalgo y Morelos, y Allende, pero pues, lo demás fue tratar de soltar estos principios que hoy no existen y hoy no están garantizados para los mexicanos y donde, yo insisto, para mí el énfasis, donde su cara se veía, a mi parecer, a lo mejor son sesgos del analista, pero donde sentías un verdadero casi dolor de estómago de la presidenta fue cuando habló de la soberanía. Ujú. Y porque también políticamente lo que ella mejor vende es su relación con Trump y la forma como ha venido negociando con Estados Unidos y como ha venido conteniendo los aranceles, que son como el gran tema y de manera recurrente. Ella habla de no voy a permitir que haya soldados extranjeros en territorio mexicano, que lo dice en el discurso, pero no lo hace, Ujú. porque el Senado mismo ha autorizado la entrada de soldados americanos que vienen a entrenar a los soldados mexicanos y porque sabemos que la relación es muy intensa, donde los drones americanos se pasean por territorio nacional y queremos pensar que lo que están haciendo es levantar información y generar inteligencia para que con eso el gobierno mexicano actúe. Pero también México tiene un ejército, pues que perdón, si antes estaba en duda, actualmente tenemos un ejército al que se corrompió brutalmente y que ahorita va a tener que empezar a salvar cara después de los escándalos que están surgiendo. Ella está empujando que se limpie la casa, pero en el Inter está tocando tantos intereses dentro del grupo militar que si no lo hace rápido y si no está ella con mucho soporte, en este caso de Estados Unidos, porque es el único que realmente pues, es suficientemente grande para contener la situación, pues es la que puede contener que el ejército no haga un golpe de regreso, que no necesariamente es un golpe de estado explícito, sino Ujú. hay maneras por abajo de la mesa que los analistas políticos siempre estamos viendo ese tipo de señales de qué puede estar pasando y cómo pueden estar contestando ante el tamaño del golpe que le dieron a la Marina en los últimos días, ¿no? Totalmente, el ejército y la marina que han perdido, sobre todo, y como bien dices y sabemos, mucha credibilidad por los escándalos en los que han estado involucrados, por el tema de huachijol fiscal, de corrupción. Pero cuando hablamos, sí, pues de la soberanía, de lo que representa, de cómo defender este aspecto, pero no solamente el significado, sino lo que representa para cualquier país, la justicia, la libertad, lo que habíamos dicho, me parece que esto quedó sobrando. Pero cuando hablamos del tema de austeridad, Alejandra, no recuerdo si también tocó ese tema brevemente, si dijo viva la austeridad, porque ya hubiera sido el colmo. Eso no lo dijo, pero ¿consideras que tal vez hubiera sido un momento para volver a apostar sobre el hecho de que por más que haya personajes que no hayan brindado las mejores condiciones para ser austeros, que es la bandera, el discurso político que han acompañado siempre, ¿consideras que fue mejor que lo haya omitido o lo tuvo que haber reforzado? ¿Cómo ves este aspecto? No, a mí me parece que no es algo que puedes decir desde el balcón de Palacio Nacional, es decir, viva la austeridad en un país donde además tienes
El presupuesto nacional está completamente recortado por todos lados, es decir, la austeridad, tú lo estás pensando en términos de los gastos absurdos de los políticos de la 4T que se las dan de austeros y en realidad derrochan los recursos además recursos que no nos han explicado de dónde salen, ¿verdad? Ujú. Eh, pero la austeridad, cuando tú lo usas en una arenga pública como esta, pues son principios que se supone que nos aplican a todos. Y lo que quieres como presidente es que haya bonanza. Pues lo deseable es que el país crezca, que el país se desarrolle y que haya riqueza para todos, más allá de cómo te vistes y de cómo viajas. Entonces me parece que no tenía ningún sentido generar o meter esa arenga en el grito de independencia. El mensaje lo manda de otra manera. El vestido de ella era un vestido, me parece, pues me pareció austero, te diría. Ujú. No tenía grandes solanes, no tenía grandes diseños, ni floreado. Ya sabes, no Ujú. tenía ni grandes ni muchos colores tampoco. Era un vestido muy limpio, que era, ahí mandas el famoso mensaje de austeridad con su marido, o sea, se veían muy, pues los dos muy solitos, muy austeros, como es este evento. Lo que en realidad yo te diría que agradecí, yo como analista, es que no dijera viva la cuarta transformación. Ujú. Que López Obrador sí lo hacía siempre. Y ella no hizo el viva la cuarta transformación. Habló de o gritó, digamos, puros valores nacionales, aunque sabemos que los están pisoteando como la justicia y la democracia y la libertad. Pero la parte partidista, digamos, que López Obrador sí los metía en sus arengas, ella no lo hizo. Ni hizo referencia a Morena, ni hizo referencia a la Cuarta Transformación, ni mucho menos a López Obrador, que, que de repente lo dudamos, porque al principio de su gobierno, es más, todavía en su informe de gobierno hace 15 días, la presidenta arrancó haciendo toda una oda a López Obrador y haciendo otra vez referencia a los grandes cambios, casi casi el nuevo padre de la patria, ¿no? Ujú. Y acá se abstuvo de las tres cosas, de hablar de Morena, de hablar de la Cuarta Transformación y de hablar de López Obrador o de gritar los nombres de estos tres. Entonces, eso se agradece porque te habla también pues, de una presidenta que está manteniendo su autonomía. ¿Consideras que hubo algo que hizo falta, que nombrara, que tocara, que gritara, algo que tú consideras que en lo que quedó corto, Alejandra? No, a mí no me quedé con, me sobró, ¿no? Lo de viva la justicia, pues es casi un golpe bajo, como decíamos, entonces hubiera preferido que no lo hiciera. Y ya si no vas a respetar la justicia, entonces no la menciones. Yo no me quedé con un gran ausente en su discurso. Tampoco mencionó a Benito Juárez, Ujú. que también es como el padre de la cuarta transformación y al que siempre hacen mención. Yo de nuevo, como agradezco que no haya hecho mención a la cuarta transformación, ya mencionar a Benito Juárez es casi hacer una referencia a los famosos principios de la cuarta transformación. Y desde ahí me parece que ella trata de como mandar un mensaje pues de empezar a romper y de hacer su propia línea de gobierno sin hacer menciones a los héroes a los que se refería López Obrador y a los que se refiere de manera recurrente la Cuarta Transformación. Claro, ahora cuando hablamos de Jesús María Tarriba, su esposo, que el primer caballero de la nación, a diferencia de la primera dama como antes, ¿qué papel consideras que él tuvo? ¿Estaba opaco, la opacó, la acompañó? ¿Cómo viste también esta parte en donde él participó de manera un poco timorata, alejado, pero
pues haciendo este papel del primer caballero, si se le puede decir así, Alejandra. Está bonito el primer caballero de la nación. A ver, me parece que el consorte, hombre o mujer, Ujú. pues no tiene ningún rol acá. Este además es un consorte que destaca mucho porque es muy grande. Ella es muy chaparrita y junto a ella él se ve enorme. Sí. Me pareció que estaba un poco desalineado, te diría. No sé si de cerca cómo era su traje y su corbata muy oscura, muy discreta. Ella y siempre le pasa, va caminando con él y ahí lo trae de la mano, pero es, la verdad es que es casi una figura decorativa, no es como las primeras damas que suelen tener como el vestido tiene color y los vestidos de las primeras damas siempre son tema de análisis al día siguiente y si estuvo muy cerca y la mujer pues sonríe y hay unas mejor pintadas y mejor vestidas que otras. Entonces siempre es un punto de observación. Acá la verdad es que el señor pues me parece que jugó su rol, Ujú. está atrás, pero ni es un hombre particularmente agraciado, tampoco es particularmente feo. Yo insisto, es particularmente alto, pero no hay nada que destaque, no traía una corbata con un color específico, ni muy destacable, su traje muy serio. Pues es el consorte, es al final el marido del esposo de la presidenta, que yo creo que juega un rol muy secundario y ella misma siempre como lo mantiene muy al lado, no es un personaje como fue en su momento la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, que aparecía en redes, aparecía en medios, opinaba, nos causó problemas diplomáticos, Ujú. como la crisis con España, y ahora quiere ser española, pero esta mujer siempre estaba presente y se sabía además, y se sabía, había muchos rumores, no necesariamente buenos, sobre lo que ella hacía por detrás, eran rumores, pero jugaba un rol en la vida pública. Y acá me parece que el esposo de la presidenta es un hombre muy serio, él es un hombre, es un financiero, es casi, te diría, el típico perfil del Banco de México, que son funcionarios muy serios, muy discretos, normalmente muy talentosos. Entiendo que el esposo de la presidenta es físico y que es un financiero muy sofisticado. Ujú. Yo creo que estuvo en su lugar, no necesitaba ni acercarse más al balcón, ni hacer ninguna señal. Eh, yo creo que estaba en su lugar. No es un escenario para el esposo de la Ujú. presidenta. Creo que la presidenta está dando una batalla muy importante por abrirse los espacios, por ganarse los espacios, por asentar su presidencia, que de nuevo se la dejaron, como diría el famosísimo de Pedro Aspe, pues agarrada con alfileres. Ujú. Y a lo mejor no lo vemos porque en los discursos nunca hacen referencia a eso, pero le dejaron al país semiquebrado, un país que no crece, un país endeudado, un país con un paquete como el de Pemex que está hecho trizas, Ujú. con la crisis de seguridad en sus máximos históricos. O sea, López Obrador dejó un tiradero. Y ella ni puede decir que eso es un tiradero, y tiene que ir amarrando los hilos y sobre todo agarrando el control que no se lo quieren soltar. Entonces, pues, el señor, su esposo, no, no creo que juegue tampoco un papel muy importante, ni siquiera en la cercanía y en la intimidad de la toma de decisiones. Yo Ujú. creo que ella es una mujer de un carácter muy fuerte y muy voluntariosa.
Entonces no me parece que él ni quita lugar ni es relevante, digamos. Sí. Y desde el mejor lugar, no desde una forma de discriminar a los hombres, ni mucho menos, pero creo que no me parece que él esté jugando un rol importante en la toma de decisiones de la presidenta. Sí, un tiradero que dejó el expresidente que será muy difícil de corregir, por lo menos en 6 años. Es tan grande el problema o tan grandes los problemas que dejó que 6 años me parecen inclusive cortos para cualquier líder en arreglar sobre todo de los temas que hemos hablado. Alejandra, ahora cuando vemos que y nos damos cuenta de que este puede ser un escenario que cambia percepciones en el extranjero, ¿consideras que este grito puede cambiar un poco la percepción que tiene México y que dejó este tiradero Andrés Manuel López Obrador en la anterior administración? ¿Crees que este sea un primer paso? Porque sabemos que el liderazgo femenino en el mundo pues no es el mayor, hay una escasez de liderazgo femenino, pero ¿consideras que esto puede empezar a cambiar un poco la perspectiva y la imagen de nuestro país al extranjero? No, a mí no me parece que el grito mande una señal al extranjero. Todavía no veo eso. Ujú, Que sí veo que mande una señal al extranjero, la denuncia del huachicol fiscal, el poner en evidencia lo que está pasando en la Marina, el poner en evidencia lo que algunos líderes políticos hacen y que están además son justo aquellos líderes que están obstruyendo la toma de decisiones de la presidenta. Yo creo que ella se está ganando su lugar desde esas decisiones y falta, o sea, falta que logre consolidar, porque ahorita pues, sabemos que agarraron a Bermúdez en Paraguay, falta que lo traigan y falta que realmente lo procesen. ujú. Falta que se haga algo con la información que tiene Bermúdez. Falta que si Ojeda, el exsecretario de la Marina, estuvo involucrado en temas de huachicol fiscal, pues hay que ver qué van a hacer con eso, qué van a hacer con los subalmirantes sobrinos del exsecretario, para ver si realmente va a haber consecuencias. Y yo creo que el rol de México y el rol de la mujer al mando de México va a cambiar en la medida en que en serio haya consecuencias a las acciones de ilegalidad o los abusos de autoridad o la corrupción, que es lo que ella dice querer atacar. El nada más soltar un golpe y que aparezca en los periódicos no es suficiente para que podamos hablar de que hay consecuencias ante los delitos. México destaca en el mundo porque corrupción hay en todos lados, Ujú. pero en los otros países hay consecuencias. Y en México no hay consecuencias. Bolsonaro en Brasil, le acaban de dar una sentencia de 27 años por un intento de golpe de Estado. Eso es un país donde hay consecuencias. La presidenta, yo creo que está uno, como decíamos, tratando de jalar las riendas. Pero para que realmente la presidencia de Claudia Sheinbaum se vuelva un punto de quiebre y cambie desde el rol de la mujer en una presidencia hasta el rol de México en el mundo, es que tiene que lograr que haya consecuencias ante los abusos, eh, tanto presupuestales como en materia de seguridad que estamos viendo. Entonces, las arengas el 16 desde el 15 de septiembre, me parece que no es un evento que va a cambiar la imagen de la presidenta. Al final el evento fue seguir con todos los protocolos. Yo no vi nada que llamara la atención en términos de ruptura del protocolo. Bueno, no estaban sus hijos, que por ahí muchas veces los hijos están en los balcones de junto. A mí Ujú. me daba la sensación de una presidenta muy sola, pero también creo que es ella sola la que está tomando las decisiones y la que está enfrentando a todas las huestes que le dejó López Obrador. En la medida en que ella vaya avanzando y ella vaya consolidando su presidencia, es que esa visión ante el resto del mundo va a cambiar. Yo creo que ahorita todavía estamos lejos de eso y ella está haciendo su trabajo. De nuevo, yo celebro
que haya sido tan austera, su vestido muy cuidado, puras mujeres cadetes, puso el retrato de Leona Vicario, que por cierto hay unos más bonitos que ese, pero pues mandando una señal de firmeza con el tema de género y con el tema de autonomía, ¿no? Vamos a ver si esto se consolida y yo no creo que haya una crisis del poder de las mujeres en el resto del mundo. Yo insisto, lo que pasa es que México llegó muy tarde. O sea, Ujú. ya en todo el mundo, en Latinoamérica, había habido mujeres presidentas, pero México no lograba dar el paso y no se lograban abrir los espacios para las mujeres. Y desde ahí Sí. creo que es un evento que hay que celebrar y es una gran cosa ver a la mujer presidenta gritando las arengas del 15 de septiembre. Totalmente, estoy completamente de acuerdo en este análisis final, Alejandra, sobre la percepción de México puede cambiar si ella puede empezar a generar algunas consecuencias, sobre todo de este manto oscuro, este pasado que ha dejado Andrés Manuel y que a un año todavía es muy difícil pues de dar certeza. Así que cuando haya consecuencias sí puede cambiar la percepción de nuestro país en el extranjero, en México y en el extranjero. Como siempre, Alejandra Cuyén, una de las mejores analistas políticas que tenemos en el país. Muchas gracias por este tiempo, gracias por este análisis y seguiremos en contacto para lo que venga posteriormente en temas políticos en nuestro país. Gracias y buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte y vamos a ver hasta dónde puede dar su batalla y a ver si López Obrador no trata de salir, porque todo el mundo habla de que quiere salir a presentar su libro. Ya ves que Ujú. le gusta presentar libros Sí, sí. en espacios públicos y es muy delicado. La presidenta tiene que ser capaz de contener esa salida. Y vamos a ver el tipo de reforma política que lanza, aunque diga viva la democracia. Totalmente, sí. Vamos a ver qué postura política toma cuando el presidente intente, sí, dar a conocer, como bien dice su libro, en este ejercicio que hace siempre de protagonismo y de narcisismo, cuando lo último que necesitamos, pues, es otra vez la presencia de un expresidente que dejó, como muy bien dices también, un tiradero en estos 6 años, en los últimos 6 años en el país. Gracias, Alejandra, nuevamente y buenos días. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Que les vaya muy bien. Gracias, igualmente. Bueno, para seguir hablando del grito de anoche en el Zócalo, pero desde otra perspectiva, ahora hago contacto a la distancia con Bárbara Tijerina, asesora en comunicación. Bárbara,